Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del Arte de la Consultoría según Adira. Soy Kevin Villamizar, director de Riesgo y Cumplimiento, y en esta oportunidad estaremos conversando con Daniel Álvarez, el director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, sobre los desafíos y oportunidades que tiene Chile en materia de ciberseguridad. Bienvenidos. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oye, Daniel, antes de comenzar quisiera entender un poco... ya tu cargo está terminando como director de la ANSSI. ¿Cuáles han sido las principales lecciones que has tenido y que has aprendido en este año en función un poco a la madurez de ciberseguridad en Chile? Bueno, este año ha sido un año bastante desafiante en términos profesionales, pero también para el Estado de Chile, porque nosotros veníamos trabajando en temas de ciberseguridad hace 10 años. Okay. No estamos improvisando, es un trabajo que está planificado de manera primaria desde el año 2015 en adelante. Chile ha sido muy consistente en esta área, a pesar de que hemos tenido 3 gobiernos de cortes políticos distintos. Todos han implementado la Política Nacional de Ciberseguridad, que es el instrumento que fija la hoja de ruta. Y eso habla muy bien de un proceso. Y la primera acción, la primera medida de la Política Nacional de Ciberseguridad era establecer una institucionalidad pública de la ciberseguridad, porque cuando uno miraba a los países que estaban más maduros, los países que estaban mucho más avanzados, el factor diferenciador era eso, regulación e institucionalidad. Y afortunadamente el presidente Piñera logró presentar el proyecto de ley en el año 2022, nosotros logramos aprobarlo en el año 2023 y durante el 2024 trabajamos fuertemente en la implementación y el 2025 ya salimos a producción. Y el 1 de enero un hito significativo no solo para el país, sino que para América Latina y el Caribe, porque no solo tenemos la primera Agencia Nacional de Ciberseguridad creada por ley en la región y la primera ley, sino que se consolida cierta forma de respuesta institucional al fenómeno de la ciberseguridad. Como que ya asumimos que es un problema de política pública, es un asunto que requiere regulación, que requiere colaboración público-privada, y este año ha sido la materialización de eso, en términos institucionales, en términos profesionales, y también para el ecosistema. Yo creo que una de las grandes lecciones aprendidas de este año es que el país solo puede avanzar, y los países en general solo pueden avanzar en un diálogo público-privado de manera constante. No hay otra forma. Perfecto. Y ahí, Daniel, un poco pensando en tu rol como director de la ANSSI y entendiendo que la primera dirección iba a ser un cargo de confianza. Cuéntanos un poco el background, porque en otras conversaciones hemos hablado de que efectivamente tú eres un abogado que después pasaste a ver temas de seguridad digital y de ciberseguridad. ¿Cómo fue ese paso? No sé si antes te interesaba bastante la ciberseguridad. ¿Cómo fue ese traspaso profesional desde abogado a experto en ciberseguridad? Lo que pasa es que yo creo que en mi caso la transición nunca sucedió eso. Yo soy computín. Desde muy chico tuve computador, desde los Atari, los Commodore, hasta que cuando estaba en la enseñanza básica, te estoy hablando de los 80, yo tengo casi 50 años, mi papá tomó una decisión súper importante. Compró un IBM, un 8086, sin discos duros, cuando eran con dos floppy, y lo compró bajo esa modalidad de suscripción-renovación. Por lo tanto, cada 1 o 2 años nos cambiaban el computador. Y te estoy hablando del 89, no había internet, no existía nada parecido a internet. Y cuando empezaron a surgir las primeras redes, las Fidonet, Whopper, ese tipo de nodos, yo ya estaba metido en la computación. Yo siempre fui computín, pero siempre fui humanista. Cuando entré a estudiar Derecho en la Universidad de Chile, la Universidad de Chile era la única universidad en esa época, en el 94, que tenía algo vinculado a computación, se llamaba Informática Jurídica, que estaba pensando en el tema de las bases de datos y todo. Cuando siempre he sido computín y tengo un entendimiento, por lo mismo, bien técnico de las cosas. Yo soy profesor hoy día en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile hace también más de 20 años y hago las cátedras de Derecho y Tecnología, Privacidad, Ciberseguridad, Propiedad Intelectual. Entonces soy una especie de ingeniero encubierto, bajo la chapa de abogado. Pero me gusta mucho el derecho, pero he tenido el privilegio de poder ejercerlo siempre en ámbitos tecnológicos. Fui el responsable de la Ley de Propiedad Intelectual que actualizó, responsabilidad de prestadores de servicio de Internet en el 2005-2006. Mi tesis doctoral la hice en criptografía. Es raro que un abogado escriba criptografía. Por tanto, para mí es un mundo bastante natural. Y en ciberseguridad llevamos trabajando yo creo que 12 años en total. Y era la derivación natural y obvia. Todos los caminos conducían a Roma. ciber. Sí, todos los caminos conducían a ciber.
Daniel, y pensando en este último año que estuviste como director de la ANSI, ¿recuerdas alguna especie de ciberataque o amenaza que se haya hecho distinto en función a antes de que estuviese la ANSI, como para ver un poco también las diferencias que hay con la institucionalización de la Agencia de Ciberseguridad? Mira, en general lo que nos ha pasado con la agencia es que hoy día Chile tenía una capacidad de respuesta a incidentes que estaba focalizada en el sector público. Nosotros teníamos el CECIR de gobierno que atendía a todos los servicios públicos a nivel central, a algunos servicios regionales, locales y municipales, y nuestro foco era ese. Pero para que te hagas una idea, en 5 años de gestión del CECIR de gobierno, desde el 2018 hasta el 2024, gestionamos en total 199 incidentes, 200. En lo que va del año, en los casi 10 meses que la obligación de notificar incidentes de ciberseguridad, tanto para el sector público como para el sector privado, está establecido en la ley y está vigente, hemos gestionado cerca de 400. En pocos meses terminamos gestionando la misma cantidad de incidentes que habíamos gestionado en 5 años. Y ese es un dato bien importante. Y respecto a la gestión misma de incidentes, claro, hoy día nosotros tenemos mucha más capacidad. Tenemos atribuciones legales que ejercemos y que nos permiten, por ejemplo, en casos, no nos ha tocado en la práctica, pero nos permitiría, por ejemplo, si tuviéramos nuevamente un incidente de la escala de aquellos que tuvimos en el 2023, poder responder de mucha mejor manera. Hay harta lección aprendida, hay hartos datos nuevos, que si quieres podemos conversar un poco sobre eso después, porque contar con institucionalidad tiene los efectos obvios y evidentes. Hay un aparato más fuerte, hay más musculatura, pero también hay muchos aprendizajes tácitos o aprendizajes no explícitos. Hoy día conversábamos con un gremio en la mañana de un sector más industrial, más asociado a la logística, a la cadena productiva, que les explicaba que cuando una organización tiene que inscribirse en el portal de reporte de incidentes, por ejemplo, que es la obligación más básica que hay que cumplir en Chile, implica que tiene que primero saber lo que es un incidente. Tiene que designar a una persona responsable de notificar. Esa persona tiene que definir qué van a notificar. También. Para definir qué van a notificar van a tener que preguntarle a legal, van a tener que preguntarle a operaciones. Seguro esto va a llegar al gerente general y un gerente general responsable debiera subir este tema al directorio. El hecho de cumplir con una obligación súper específica, inscribirse en el portal de notificación de incidentes, terminó identificando un proceso que no estaba identificado dentro de la organización. Y solo caminar esa ruta te genera madurez, porque tuviste que poner atención a algo a lo que no ponías atención. Yo creo que el principal cambio que está provocando la existencia de la agencia hoy día y la existencia de la ley es que está visibilizando procesos que antes estaban meramente centralizados en las áreas de TI o en las áreas de riesgo, y está haciendo comprensivo que este proceso o estas medidas son medidas que impactan a toda la organización y por lo mismo debieran estar involucrados a todos los niveles de la organización, tanto en lo público como en lo privado. Claro, ahí tú comentas algo que es bastante importante acerca de cómo generar madurez, y una de las cosas que nosotros siempre pensamos es que la madurez se genera también a través de la cultura organizacional. Pero siempre nos vemos como con un desafío con ciertas empresas que les falta madurez, en las que piensan en seguridad de la información, en ciberseguridad, como un gasto más que como una inversión. ¿Cómo hacemos nosotros también o cuál sería tu mensaje para tratar de cambiar esa idea de que efectivamente más que un gasto es una inversión? Mira, lo que nosotros hemos estado haciendo en los últimos años, porque este es un trabajo que toma tiempo, es que empezamos a ponerle precio a los incidentes. Y claro, nosotros tenemos los incidentes emblemáticos del Banco de Chile en el 2018 que tuvo un impacto financiero brutal para el banco. Pero nunca más hablamos de los costos de los incidentes. Hasta el que sufrió GTD el año antepasado, donde ellos lo hicieron público. Y es muy valioso el gesto que ellos hicieron, porque lo publicaron en sus resultados operacionales, lo informaron a la CMF y dijeron, mira, el incidente al menos nos costó $4.5 millones. Y lo que nosotros hemos estado haciendo en los últimos años es decir, miren, en general la evidencia indica que las medidas preventivas para un incidente son más baratas que las reactivas. Y al menos la evidencia indica que puede haber una relación 1:3. Si prevenir un incidente me cuesta $500,000, responder a ese incidente asociado a esa vulnerabilidad me puede costar 1,5 o incluso $2 millones. Por lo tanto, cada peso invertido en ciberseguridad no es gasto, es inversión. Y segundo,
los incidentes cada vez más tienen impacto operacional. Y cuando yo tengo impacto operacional, esto lo puedo traducir en facturación, claro, en venta. Y ahí uno debiera ser capaz de hacer el cálculo de cuál es mi punto de inflexión. Cuándo me sale más caro dejar que sucedan a cuando tengo que hacer toda la inversión necesaria para prevenirlo. Si tú vas, por ejemplo, a ejemplos comparados, lo que le pasó a la fábrica de Land Rover en Reino Unido, no recuerdo bien el monto, pero declaró que el costo directo del incidente semanal eran algo así como 65 millones de libras. Muchas organizaciones no tienen la capacidad de soportar un costo una pérdida de ese nivel. Claro, si tú pierdes capacidad operativa por culpa de un incidente, esto te puede llevar a la quiebra. Bastante interesante lo que me comentas. Oye, mencionaste un poco de los datos. Quisiera volver ahí un poco en función a qué información nos puedes contar en relación a los antecedentes, a la madurez que están teniendo las empresas en función a Chile, y un poco también conocer lo que tú mencionabas. Por el contexto de la conversación entiendo que Chile es referente regional. También hay que entender un poco cómo nos mantenemos en ese nivel de referencia. Mira, aquí hay un par de cuestiones que es bien interesante observar. Primero, te comentaba recién de que hay hartos efectos no deseados, pero positivos, muy valorados para nosotros de la implementación de la ley. Por ejemplo, lo que te contaba recién respecto a la cantidad de reportes de incidentes. Vamos en 380, 390, por ahí. Vamos a cerrar el año pasando 400 incidentes. Hoy día, gracias a la plataforma de reporte de incidentes, nosotros tenemos dos productos que no estaban en el diseño original. Primero, tenemos un mapa de actores relevantes. Hoy día sabemos el mapa de riesgo del país en función de su cadena de suministro, que es una información que nadie tenía antes. Segundo... ¿Ahí está también considerada las operaciones vitales? Sí, y es bien interesante verlo. O sea, hoy día, antes cuando teníamos un incidente, un poco navegamos en tinieblas respecto a hasta dónde va a llegar el impacto. Hoy día todavía no está 100% completo, pero hemos avanzado mucho. Cuando tenemos un incidente en un operador, por ejemplo, en cadena de suministro, que presta un servicio específico, pero a muchas industrias, esto a nosotros nos permite prevenir cuáles son los siguientes pasos. Y nos permite anticipar, nos permite movernos más rápido. Y eso ha sido muy interesante y muy útil. Y cuando termine el proceso de calificación de operador de importancia vital, se va a terminar de armar la red. Los que son públicos, los que van a estar en el diario oficial, pero todos aquellos proveedores que son proveedores de 3 o 4 servicios esenciales, o que hemos descubierto casos o mercados donde hay un proveedor que le satisface una necesidad crítica para todas las empresas del sector, el proveedor único. Y tenemos casos así que nosotros pensábamos que no existían. Tenemos en sectores críticos un servicio que lo presta solo una empresa en Chile y se lo vende a toda la competencia. Entonces compiten en todas las otras áreas, pero ese core lo provee solo una empresa. Entonces esto ha sido un proceso de aprendizaje continuo y tenemos un producto interno que es este mapa de riesgos y mapa de relaciones, que por supuesto se va a ir completando a medida que el tiempo pase. Pero también nos ha ido permitiendo tener un par de datos objetivos. Antes, cuando nosotros hacíamos planificación de la gestión del año siguiente, utilizábamos los típicos informes de las marcas. El informe de tal marca sobre tendencia del 2026 en este año, claro, que está lleno el mercado. Estás generando al final una especie de soberanía también en esa información. En cambio, hoy día yo te puedo decir que el 40% de los incidentes que ocurren en Chile ocurren por usuario y contraseña, gestión de contraseña. El 40% es harto, sí, pero es un problema básico, que es de fácil solución. Y doble factor de autenticación. Claro, no tan costoso. Y que en muchos casos costo cero. O sea, implementar hoy día un doble factor de autenticación es más un tema de proceso que de costo. Así es. Porque están todos los gestores de segundo factor gratuitos disponibles en el mercado. Requiere de una integración tecnológica mínima. El problema es más cultural, más organizacional. Por lo tanto, si hoy día Chile cuenta con la información para determinar que su mayor riesgo tecnológico desde el punto de vista de la ciberseguridad es usuario y contraseña, y que hay medidas técnicas idóneas y necesarias para resolver ese riesgo, conforme a datos internacionales, nosotros no tenemos ese dato todavía, pero conforme a datos de otros países, doble factor de autenticación te puede reducir el riesgo desde un 80 a un 93%. Si existe esa evidencia, parece ser necesario que nosotros dictemos una instrucción general declarando obligatorio el uso de doble factor de autenticación. Y esa medida está basada en evidencia comparada, pero está basada en nuestros datos, nuestro mapa de riesgo.
Y eso ha sido, yo creo, una de las grandes ganancias de este año del proceso de instalación de la agencia y el proceso de implementación de la ley. Oye, qué bueno, sí, porque al final del día, parte de lo que también te quería hacer la consulta era medidas. ¿Qué medidas pueden tomar las empresas para empezar a gestionar temas asociados a seguridad de la información y lo que tú comentas? Cosas que parecen ser tan simples como generar un doble factor de autenticación. Muchas empresas aún no lo tienen. Sí, nosotros, yo doy mucha charla, participo en mucha actividad gremial, en actividad académica de la sociedad civil, eventos muy masivos, eventos más de nicho, y siempre le hago la pregunta. Como les digo, el precio de que yo exponga aquí hoy día es que me respondan de manera honesta. Y he hecho esta pregunta frente a 1000 personas, como ¿cuántos de acá tienen doble factor de autenticación? Y te diría que en promedio no es más de la mitad. Incluso en mercados sofisticados, incluso en comunidades técnicas muy avanzadas, podemos llegar al 70, 80%. Nunca he estado en un espacio donde el 100% de las personas tengan doble factor de autenticación. Y eso es crítico, porque da cuenta de que incluso en la comunidad más educada, incluso en la comunidad más interesada, incluso en la propia comunidad de la ciberseguridad, no hemos adoptado completamente una medida que es vital, claro, que es esencial. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo en esto es que tenemos un producto que se llama los 9 básicos de la ciberseguridad, que son 9 recomendaciones, de momento son recomendaciones, sobre las medidas que debiera tomar cualquier organización o cualquier persona para incrementar su nivel de madurez. Doble factor de autenticación, uso de gestor de contraseña, segmentación de redes. Uno dice, ya, pero yo tengo una conexión domiciliaria, ¿para qué voy a segmentar redes? Sí, pero puedes establecer en tu router una cuenta de visitas para no compartir tu contraseña de tu conexión primaria. Y eso es relativamente fácil. Claro. O sea, por lo tanto, las 9 básicos cumplen esta función de decir, ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y si ustedes se meten al sitio web de la ANSI, ansi.gov.cl, van a encontrar estas medidas. Y las puede aplicar cualquier organización. Y la sorpresa que nos llevamos es que son medidas básicas, que muchas organizaciones no han implementado, o que han implementado algunas de ellas. Pero eso es cultura, y al final yo creo que la agencia, entre otras de sus funciones, tiene que colaborar con el desarrollo de esa cultura de la ciberseguridad en todos los niveles, no solo en sus directamente obligados, no solo en sus directamente regulados, sino que en el país en general. Y respecto al tema de mantener el liderazgo en la región, yo creo que contamos con una ventaja comparativa importante. Tener ley, tener autoridad nos resuelve una parte importante del problema, y ahora lo que nos toca es consolidar eso, ir penetrando cada vez en los mercados regulados, pero también empezar a alcanzar otra audiencia. Una de mis obsesiones personales en el cargo ha sido el tema de educación. Y este año resolvimos, por ejemplo, el tema de los perfiles profesionales técnicos y especialistas. Lo hicimos con Chile Valora, con el Ministerio de Hacienda, y hoy día son perfiles que están validados por Sense. Por lo tanto, hoy día las empresas pueden activar la franquicia Sense para capacitar a sus personas en alguno de los 10 perfiles que existen. Y ese es un trabajo que nos tomó 1 año y medio y ya está listo. Y las otras 2 medidas tienen que ver con desarrollar una carrera de ciberseguridad o una especialidad en la educación media técnico-profesional, porque requerimos de muchos especialistas de formación rápida, no podemos esperar a que salgan de la universidad. Claro. Y lo último, que es más a largo plazo, pero al menos nosotros ya iniciamos ese proceso, que es la incorporación de contenidos de ciberseguridad mínimos en la educación general básica, desde tercero básico en adelante. Y ahí hemos contado con la colaboración del Ministerio de Educación, y claro, son proyectos que toman tiempo, lleva años implementarlos, pero ya ese camino ya lo iniciamos. Sí, lo bueno de que finalmente tener una institucionalidad es que permite que esas ideas pasen de gobierno a gobierno independientemente del color político del gobierno. Así es. Esto es súper relevante. Creo que te adelantaste un poco lo que te iba a consultar, que era el tema de pensando en el 2030, en los próximos años. ¿Cuál es el desafío que tiene que cubrir la ANSI para los próximos años? Quizás 2030 ya está más cerca, pero también pensando para el 2035, 2040, ¿cuáles debiesen ser como las cosas en las que tuviésemos que estar pendientes como organizaciones, y también la ANSI como institución que regula la ciberseguridad en Chile? Claro, nosotros permanentemente tenemos un desafío bien interesante, que es que cuando yo digo los 9 básicos de la ciberseguridad, en el fondo es una respuesta que estamos dando a los problemas del pasado, si tú quieres, ¿ya? Chile, bueno, y el resto del mundo también, cuando entró en el proceso de transformación digital en los 90, acelerado en los 2000 y con mucho impulso a finales de la década pasada, principios de esta, lo hizo con un paradigma en la cabeza, que era el paradigma de la digitalización.
Pero esa digitalización fue sin pensar en medidas de seguridad. Y hoy día una parte importante de los incidentes que ocurren, no tengo un dato todavía, pero intuitivamente yo te podría decir una parte importante de los problemas que tenemos son problemas básicos no resueltos. Desde actualización de software, desde el tema de las contraseñas que conversábamos recién. Cuando los 9 básicos vienen a decirnos, miren, estamos de acuerdo en que para resolver los problemas básicos del pasado, que nos están pasando a la factura hoy día con incidentes, tenemos que tomar al menos estas 9 medidas básicas. ¿De acuerdo? Pero ese es el piso. Y lo que está haciendo la agencia es que tiene este doble desafío de resolver los problemas del pasado y también mirar hacia adelante. Y no solo mirar hacia adelante, sino que estar atento a los cambios tecnológicos que están ocurriendo, que nos permitan, por ejemplo, que hoy día que estamos en la ola de la IA, yo digo que estamos en una ola irreflexiva sobre el uso de IA, queremos meterle IA a todo, pero nuevamente estamos cometiendo los errores de los 90. El valor no es IA con ciberseguridad, el valor es IA. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es como, haga lo que quiera hacer, pero hágalo de manera segura. Claro. Y esto también se aplica en otros temas, por ejemplo, computación cuántica, criptografía, que es una de mis áreas de especialidad. Lo cuántico surge, es una pregunta que viene casi acompañada con el desarrollo de los algoritmos de cifrado moderno, en los 90, en los 2000, y lo cuántico siempre estuvo ahí. Y hoy día, por el desarrollo tecnológico, puede ser que lo cuántico se acelere. Los más optimistas dicen que es 6, 8 años, los más realistas decimos 12, 14. Cuando la agencia hoy día está trabajando, y en conjunto con otros órganos de la administración del Estado, con el sector privado, en identificar cuál es la línea, cuál es el punto de corte. Tenemos que empezar a trabajar ahora en la utilización de algoritmos postcuánticos, que soporten un ataque postcuántico, y la respuesta es sí. Y va a lanzar el Ministerio de Ciencias en las próximas semanas un informe sobre lo cuántico en Chile. Y muchos dicen, bueno, pero esto es un problema lejano, en términos de tiempo y en términos de investigación. Pero es muy curioso porque cuando nosotros partimos trabajando en la planificación en temas de ciberseguridad, nos dimos cuenta que, por ejemplo, Chile ha gastado mucho dinero, de muy buena forma, financiando investigación en criptografía, de manera aislada, de manera asistémica. Y hoy día en la Política Nacional de Ciberseguridad y ahora en el informe sobre tecnologías cuánticas se está agrupando esta información y podemos darnos cuenta que tenemos un rol bien interesante que cumplir, al menos regionalmente y en algunos temas a nivel mundial. Por lo tanto, esto de estar mirando las tecnologías emergentes, esto de estar jugando un poco con evitar que volvamos a cometer los errores del pasado respecto a las nuevas tecnologías digitales, nos permite y nos exige al mismo tiempo tener la capacidad de estar jugando 2 partidos al mismo tiempo, ir resolviendo los problemas del pasado, pero empezar a prepararnos para los problemas del futuro. Y ahí la agencia tiene mucho que hacer en cooperación con el sector privado, en cooperación con la agencia. Nosotros trabajamos fuertemente con algunos departamentos de ciencias de la computación de algunas universidades. Estamos trabajando, tenemos un proyecto que está siendo financiado por la Unión Europea que contempla recursos para realizar 2 investigaciones en temas que puedan ser más de vanguardia. Estamos trabajando con un consorcio europeo, o sea, español, para temas de divulgación vulnerable y responsabilidades. Tenemos espacio. Nuevamente, la gracia de contar agencia es que tienes un órgano que tiene motor propio, claro, que tiene iniciativa y que puede darle continuidad a cosas que antes serían proyectos. Buenísimo. Daniel, para todas las personas, usualmente profesionales o jóvenes que se están formando en ámbitos de ciberseguridad, ¿cuál sería tu consejo? Mira, en general, la experiencia indica que te tiene que gustar. Y hay que buscar el nicho dentro de la ciberseguridad que más te guste. Uno piensa a priori, y es una conversación que a mí me toca tener harto con la comunidad técnica, de que este es solo un problema técnico y que requiere de ingenieros civiles en computación, ingenieros informáticos, técnicos en redes y comunicaciones, que son los perfiles que han llegado más rápido a la ciberseguridad. Pero hoy día yo te diría que, por ejemplo, tenemos muy buenos analistas que son periodistas, psicólogos, sociólogos. Tenemos hasta actores que son muy buenos analistas de inteligencia de amenaza, por ejemplo, para ingeniería social. Porque hoy día el desafío ciber, en lo positivo y en lo negativo, es multidisciplinario. Hoy día cuando nosotros vemos campañas sofisticadas de phishing, tuvimos una hace muy poco, muy bien hecha, estéticamente muy bien hecha. Técnicamente no estaba tan bien hecha, pero estéticamente se veía muy bien. Se veía bien. Y cayeron pocas personas, afortunadamente, pero logramos pararlo rápidamente. Claro, ahí no hubo una IA generando diseño. No, ahí hubo un diseñador.
hubo alguien que le aplicó horas de diseño gráfico y de usabilidad a una muy buena campaña. Lo que implica necesariamente que probablemente una persona que esté interesada en estos temas o que esté buscando áreas profesionales o campos disciplinares distintos puede hacerlo desde su propia experiencia. Nosotros tenemos programas con Talento Digital, por ejemplo, con Sense, con Chile Valora, donde se ofrecen estos bootcamp, donde con un apoyo estatal que te financia el estudio, uno puede reconvertirse laboralmente y son iniciativas que están resultando. Pero yo creo que lo más importante es la motivación del interés. La vocación al final. Es que la vocación es una palabra que a mí no me gusta mucho. Como soy profesor universitario, yo creo que la vocación no es algo que exista per se. Es algo que uno va descubriendo en el camino. Y eso como la pasión. Eso sí tiene que ver más con el interés y el gusto. Perfecto. Daniel, para finalizar, nosotros siempre a los invitados les hacemos una consulta en función a los temas que estamos tratando. Y siempre va asociado un poco a qué libro, qué película recomiendas tú en función a los temas que estamos hablando de ciberseguridad. Mira, no tengo tiempo para ver series y tampoco tengo mucho tiempo para leer libros. Te diría libros de criptografía, pero no sería un poco inocente pensar que la gente va a leer voluntariamente textos de criptografía. Pero yo creo que en series, de lo que he visto yo, Zero Day es una buena serie, Día Cero, porque explica algo que a veces es difícil de que la gente comprenda, de que es que un incidente de ciberseguridad puede tener un impacto país muy rápido. Nosotros jugamos un poco con el apagón que tuvimos el 25 de febrero. Claro. Es decir, bueno, si ese apagón no hubiese sido ciber, lo que habría pasado podría haber durado más tiempo. Porque para un apagón tradicional, analógico, si tú quieres, nuestro sistema es súper maduro. Sabe exactamente cómo reiniciar el sistema, dónde hay que subir, dónde hay que bajar, dónde hay que modelar. Eso está muy estudiado, muy estudiado y está muy protocolizado todo. Pero si el incidente hubiese sido ciber, probablemente no habríamos tenido la capacidad de responder, pero no en el tiempo que respondimos esta vez. Siento que esta vez además el tiempo fue largo. Y la serie Día Cero, Zero Day, te muestra ese escenario. No es tan técnica, lo que la hace mucho más entendible. Y por lo tanto yo creo que es una buena recomendación. Mr. Robot también. Mr. Robot es muy entretenida además. Y eso. Y el libro de momento no... Solo textos de criptografía. Es lo único que leo. Ya, Daniel, muchísimas gracias por participar con nosotros y esperamos vernos en otra oportunidad. Perfecto, no, gracias a ustedes.